lectora y con la redistribución del derecho a la lectura. Nos preguntamos asimismo sobre la potencialidad transformadora de las nociones de justicia en las políticas, proyectos y programas de fomento de la lectura. De tal modo que partimos de una serie de cuestiones y de preguntas previas. Los ejes del campo de estudio sobre lectura como expresión ciudadana y la toma de decisiones políticas en torno a la distribución del derecho a la lectura se encuadra en lo que hemos llamado el pensamiento de la multiplicidad, el cual posibilita la producción de herramientas metodológicas y de conceptos clave en proyectos y en programas de fomento de la lectura. De tal modo que es posible hablar de la búsqueda de una propuesta micropolítica, movilizadora de múltiples prácticas lectoras, minorizadas y marginalizadas, de acciones culturales diversas que nos provoquen la dominación de ciertos saberes y conocimientos en detrimento de otros. Por lo tanto, la contribución de una ciudadanía lectora vinculada al derecho en el campo de la lectura habla de los horizontes que como sociedad imaginamos. Imaginamos un proyecto político otro, en materia de promoción lectora y esos caminos que quedan por transitar, lo que nos lleva a preguntarnos sobre cómo podemos fomentar una conciencia transformadora a través de la lectura y, asimismo, cómo crear a través de la lectura esta praxis transformadora. Como punto de partida, hemos pensado que será necesario que los problemas que persisten en la construcción de la democracia en los campos culturales y el papel de las escuelas, los procesos participativos y la toma de decisiones deben movilizarse desde una perspectiva de los bienes comunes, es decir, en la construcción de justicia social y democracia. Un camino analítico quizás posible para comprender estas tensiones consiste en la intervención metodológica desde la óptica interseccional, con autores, por ejemplo, como Collins, que explora el origen e interrelación de las desigualdades para encarnar una ciudadanía plena a través de la experiencia individual y colectiva. Otro de los propósitos que nos hemos marcado en torno a esta investigación que llevamos a cabo desde el observatorio tiene que ver con comprender y fortalecer la lectura desde la asistencia y la toma de conciencia, la expresión de prácticas emancipadoras a través del acto lector. Retomando las contribuciones de Freire, pensamos que la lectura ayuda a comprender dialécticamente y a reconocer el mundo en el que vivimos y las posibilidades de transformación de cada agente. La lectura permea crítica y políticamente en la sociedad a través de esta visión. Se hace necesaria superar también la influencia paternalista que generan los programas de lectura y de mediaciones culturales para ciertos grupos que se han categorizado como vulnerables. De tal modo que también pensamos que la lectura, como acto político, es un modo de liberación, siguiendo la estela de Freire, y es concebida desde la pedagogía crítica, en palabras de Freire, como un conjunto de prácticas que pueden ser utilizadas tanto para habilitar como para inhabilitar a las personas. De tal modo que pensamos que alfabetizar sirve para empoderar y también para mejorar las condiciones materiales de la vida de las personas y también para intervenir en el entorno que habitamos, para interactuar con lo próximo, con lo cercano, con lo menor. Otro aspecto a trabajar sería la visión de lo que hemos llamado las alfabetizaciones digitales en estos nuevos contextos y escenarios virtuales, desde la perspectiva de nuevas comunidades de discursión, nuevas comunidades discursivas, nuevas comunidades interpretativas, espacios en los que la escritura y la lectura se funden con la oralidad. Estos códigos de comunicación han evolucionado hacia una hibridación de diferentes variables del lenguaje, lo cual nos hace llevar a pensarnos que el habla y la escritura se combinan, crean lo que hablaba Canclini, ¿no? Se produce una promiscuidad entre estos campos, una hibridación y crea incluso su propia articulación en continua transición. De tal modo que también, y brevemente al hablar, hablamos de un marco de las alfabetizaciones críticas y hemos hablado de cómo funciona alfabetizar y qué importancia o qué papel cumple alfabetizar dentro de los códigos del capitalismo cognitivo o de los códigos de lo que también hemos denominado una era posletrada, es decir, una era en la que la hegemonía se da una hegemonía de las imágenes, un giro hacia lo audiovisual, incluso también hasta la cultura pop como algo predominante. Entonces, la lectura y la escritura, como prácticas mediatizadas y también filtradas por la institución educativa, no dan respuesta a todas las necesidades, a todas las nuevas problemáticas que emergen en este contexto. De ahí que pensamos que la adopción de una actitud de sospecha
por parte del lector, el estudiante o el consumidor de contenidos comprende que en un primer momento tengamos claro que esos discursos continuamente se generan y performan nuestra realidad, son discursos que no son neutros, dado que el lenguaje es una forma, como hemos comentado antes, de interactuar con el mundo, y esta conciencia crítica nos permitirá pensar y cambiar también este mundo, este presente. Así, no entendemos el conocimiento en sí como un propósito, como un fin, sino como una forma de complejizar la realidad para interferir en la misma. Un cambio paulatino en este contexto tiene que ver con ciertos puntos de vista, tanto desde los sistemas educativos, las políticas, en el que los discursos relacionados con la lectura y el alfabetizar se han comprendido desde el punto de vista de las competencias y las habilidades. Así se habla de una lectura como competencia, una reconfiguración que pensamos instrumental de las alfabetizaciones que transitan de lo crítico a lo técnico. Estas estrategias y habilidades de lectura y escritura, términos que pensamos en continua evolución según su significado, se suman a esta evolución tecnócrata de la educación contemporánea. Así observamos que la esencia de la alfabetización en estas sociedades contemporáneas está definida y limitada por el grado en el que se controla un tipo particular de alfabetización escolar en relación con el habla, el comportamiento y la escritura, como diría G. Por ello, en el marco del capitalismo cognitivo, donde el capital trabaja explotando la producción y la expresión del conocimiento, aparecen nuevas miradas y nuevas clases para repensar la figura del lector. Y es posible hablar de ese precariado cognitivo, de ese lector precario, que es una nueva categoría reconocible entre estudiantes y trabajadores. Pensamos que esta nueva clase social se caracteriza por esa incertidumbre y tiene una serie de rasgos que tienen que ver con su naturaleza frágil e inestable. Esta clase social se vincula a formas de empleo flexible que exigen un trabajador en continua actualización. Pensamos en esa idea del estudiante, el trabajador o el lector ciudadano, que continuamente transita de un trabajo, de la adquisición de una competencia a otra y que consecuentemente se asocia a un proyecto vital inseguro. Siguiendo con la idea de pensar una lectura a otra y un lector otro, y también en el marco de lo que llamamos la lectura mediada por tecnología, siguiendo también a Casani, él habla de una tecnologización para hablar de estos dispositivos que usamos en relación con la lectura en los entornos virtuales. Se da quizás una nueva centralidad del artefacto y que también transita el artefacto, va más allá del artefacto libro. De tal modo que para no... Vale. El punto de vista para cerrar esta parte, pensamos que la enseñanza de la lectura hoy en día recoge una variedad de prácticas, de percepciones heredadas, conscientes e inéditas. Se observa, por ello, un desplazamiento de estos roles tradicionales del autor y del lector y una nueva reconfiguración de los elementos constitutivos de la circulación de la edición y de lo que pensamos que es la publicación, tanto en papel, digital, y por ello pensamos que esta figura también del lector, del usuario, espectador, que es el quien elige y también proyecta, pero también tiene esa posibilidad de descentralizar ciertos relatos que tradicionalmente han sido hegemónicos y predominantes. Podemos también pensar que en comunidad se da una lectura colaborativa y social que trata sobre la relación con el otro. En este caso, podemos hablar de los textos y comentarios de los lectores, siendo fácilmente observable en los entornos digitales cómo Internet es un espacio abierto a las perspectivas de sus usuarios, una serie de dinámicas internas, códigos y reglas que en ocasiones resultan ilegibles para los lectores que no están dentro de esas o de ciertas comunidades. De tal modo que tanto la alfabetización como su relación con la escolarización deben estudiarse como fenómenos políticos. De esta manera, la alfabetización también representaría un espacio epistemológico en el que diferentes grupos sociales disputan la forma de lo que debe ser expresado, de cómo expresarlo y cómo esto se reproduce, siguiendo algunas de las ideas que ya han enunciado, llevan décadas atrás, autores de la pedagogía crítica como Giroux. Entonces, existe un modelo de lectura legítimo que se suma a ciertos criterios en ocasiones cuantitativos,
y que se resumen en la idea de que se dice que el mejor lector es aquel que lee. Esta idea condiciona la fragilidad de algunas prácticas letradas periféricas, que están en continuo cambio. Todavía existe una idea de buen lector o de mal lector. Ferreiro hablaba y sostiene que estos problemas de la alfabetización comienzan cuando se decide que escribir no es una profesión, sino una obligación, y que leer es una marca de ciudadanía. De tal modo que, para ir cerrando la idea, algunas de las propuestas, cuando hablamos de una lectura a otra, pensamos de la alfabetización desde la justicia social. ¿Qué quiere decir? Como hemos expuesto, en el presente el modelo de educación se caracteriza por el desarrollo de programas de alfabetización asociados a necesidades económicas, a necesidades del mercado laboral, es decir, a un modelo educativo orientado a estas demandas, ¿no?, del tardocapitalismo. Consiguientemente, la forma en que se produce y reproduce este conocimiento está determinada por relaciones de poder más amplias, lo que sirve a una lógica instrumental. Nos cuestionamos entonces en este punto sobre el lugar que ocupa el concepto de justicia social en una política de lectura emancipadora y en la construcción de una ciudadanía lectora. La lucha por un conocimiento crítico se sitúa, pensamos, en el núcleo de este análisis. Entonces, siguiendo con la tarea crítica de lo que hemos llamado derecho a la lectura, que hemos trabajado y es un concepto acuñado por el compañero Aldo Campo, conecta con el surgimiento de sistemas intelectuales que nos permitan entonces comprender cómo los procesos institucionales sistemáticos impiden que ciertos grupos disfruten de la cultura, mientras que estas tecnologías de exclusión limitan su capacidad de actuar, influye en el horizonte o el destino social de ciertos colectivos. De tal modo que pensamos que la lectura como práctica de ciudadanía contiene una potencialidad interpretativa, transformadora, crítica, que desbordaría los marcos que tradicionalmente ofrece la gramática escolar. De ahí que sea necesario al imaginar y articular nuevas prácticas de lectura, pensarnos en común, concebir estas transformaciones para restaurar la construcción de justicia a través de la lectura y de pensar el diferente y el discurso del otro. Entonces pensamos que el objetivo crítico clave en la lucha para la expansión de los espacios de desarrollo democrático y de la práctica dialógica implica la voz de la diferencia. La acción didáctica tendrá en cuenta entonces la necesidad de consolidar círculos de conciencia, lucha por la identidad y nuevas y diversas expresiones de la ciudadanía y de las diferentes colectividades. De tal modo que, para ir cerrando, simplemente comentar estas propuestas. Hemos pensado que 3 ámbitos para pensar para futuras investigaciones, futuros puntos de vista, futuros debates. Para articular una ciudadanía lectora, pensamos que la lectura es un acto que debería de pasar de acto individual a acto colectivo. Pensamos que hay que crear comunidades y redes de apoyo creativas. Llevar a cabo esta capacidad de imaginar políticamente a través de la lectura. Por otro lado, también pensamos que estas redefiniciones de la lectura y la escritura en los espacios de enseñanza-aprendizaje desde la visión de la justicia educativa, la equidad, la igualdad y la inclusión. Estas visiones críticas requeridas para poder imaginar nuevos mundos, nuevas perspectivas y poder transformar. Y por otro lado, y como último punto, las políticas de la lectura y del libro, pensamos que deberíamos de trabajar por una lectura política y por unas políticas lectoras desde espacios autogestionados, desde la independencia de lo que a lo mejor tradicionalmente, si pensamos por ejemplo en el libro de texto dentro de los entornos escolares, ahí se produce cierta hegemonía de ciertos contenidos y de ciertos temas a debatir por parte de ciertos monopolios editoriales. Entonces, este último punto creemos que es importante también en relación con el canon, como ahora de practicar y de elegir qué leer o qué no leer, esta selección, esta decisión nunca es neutra. La elección de cada texto, de cada obra, expresa una posición política específica. De ahí que, para cerrar mi charla, creo que es muy importante confrontar el canon y también dar una vuelta y revisar continuamente
qué libros leemos en diferentes ámbitos, especialmente en los ámbitos escolares, y qué decidimos leer o no leer o incluir en ciertas selecciones, en ciertas políticas. Y nada, simplemente dar las gracias a los compañeros y ya esperando las preguntas, escuchar atentamente la charla de mis compañeros. Muchísimas gracias